Buenas noches. ¿El vendedor nace o se hace? Se cree que estamos expuestos a que lleguen grandes vendedores a la empresa y esto genere resultados, pero si se van, nos quedamos sin clientes y sin ventas. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Existen fórmulas para crear una estructura comercial o de ventas de primer nivel y con grandes resultados. Hoy hablaremos de cómo desarrollar una estructura de ventas para tu empresa que te garantice resultados a corto, mediano y largo plazo. Saludos, bienvenidos a esta emisión de negocios. Hablemos de negocios es una emisión de capacitación y emprendimiento que entrega las mejores prácticas de ventas, marketing, liderazgo, management y talento humano, de manera que las puedas aplicar de forma fácil en tu empresa. Les saluda su amigo Ricardo Ortega, empresario, emprendedor y asesor empresarial. En los negocios necesitas entender el ambiente, tener una visión del futuro y conocer el pasado. JM Radio, en los 88.9 FM, presenta Hablemos de Negocios, un programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa, con la conducción de Ricardo Ortega. No se trata de tener las oportunidades adecuadas, se trata de manejar las oportunidades correctamente. Esto es Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, el programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa que normalmente se transmite por la 88.9 FM JM Radio Maestra. Los contactos al WhatsApp son solo para mensajes 099 84 98 852 099 84 98 85 2, solo para mensajes. Lo primero que debe saber un empresario para poder desarrollar un equipo comercial de primer nivel, lo primero que debe saber hacer es escoger a su equipo. Y bueno, pues para esto hay muchísimas fórmulas, pero hay una fórmula que es muy interesante. La psicología industrial, el proceso de selección más exitoso que existe hasta ahora, tiene que ver muchísimo con la teoría de las competencias, los famosos CDHO. La fórmula para contratar personas tiene que ver muchísimo con este CDHO, ¿no? El CDHO son los conocimientos, destrezas, habilidades y otras características que generan que alguien sea altamente eficiente en su puesto de trabajo. Antiguamente se llamaba CDHO porque eran conocimientos, destrezas, habilidades y otros. Actualmente son conocimientos, destrezas, habilidades unidos, actitudes y valores o motivaciones que generan un resultado de primer nivel en la gente que se contrata. Es decir, hace muchos años se quiso contratar gente, se hizo un estudio para saber qué era lo que hacía que la gente tuviera mejores resultados en un puesto de trabajo. Y se determinó que son estas cosas, ¿no? Conocimientos, destrezas, actitudes y valores, las motivaciones en sí, que son las que le hacen a alguien ser mucho más eficiente en el puesto de trabajo. Entonces, si nosotros queremos contratar vendedores de primer nivel, lo primero que tendremos que hacer son es estructurar este perfil del vendedor. Y ese perfil deberá tener qué conocimientos requiere, qué destrezas requiere, qué actitudes necesita y qué valores son los más importantes que debería tener esta persona. Es decir, yo debo indagar un poco en las motivaciones. Obviamente, yo tengo que hacer un proceso de selección bien estructurado primero de estos vendedores. Entonces, antes, lo primero, ¿qué debo hacer? Tener un perfil de mis vendedores, ¿sí? ¿Cómo voy a contratar o a quién voy a contratar? ¿Qué características debe tener? Luego de eso, obviamente, tengo que estructurar una forma para medir que realmente voy a evaluar en el proceso de selección esos conocimientos, esas destrezas, esas actitudes y esos valores. Luego, obviamente, contrato a la gente que tenga esos perfiles, ¿no es cierto? Bueno, este es un proceso de selección. Lo voy a explicar un poquito, pero no es el fondo del programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de ventas. Pero es importante que si usted va a contratar un vendedor, tenga claro lo que va a contratar. Entonces, si yo necesito alguien que tenga, por ejemplo, que logre los resultados, sea como sea, esto se llama orientación al logro, ¿sí?
Y entonces yo tengo que hacer una prueba para lograr orientación al logro. Hay mucha gente que se basa mucho en los test psicológicos. Y yo, aun cuando soy psicólogo, eh, suelo decir que sí es importante un test psicológico, pero que en el proceso de selección es más importante hacer de pronto un assessment center. ¿Qué es un assessment center? Este es un proceso de selección que se basa en una simulación de lo que va a hacer la persona cuando le contratemos y ver qué tan buenos resultados tiene. Entonces, por ejemplo, si alguien va a contestar el teléfono, yo lo que debería hacer, en vez de ver la hoja de vida, en vez de preguntarle por logros del pasado, en principio debería es darle un teléfono y ver cómo se organiza con una agenda, cómo se organiza para recibir llamadas, cómo se organiza para hacer llamadas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá. Cuando yo tengo el perfil claro en conocimientos, destrezas, actitudes, ¿sí? Y valores, entonces yo puedo poner un ejercicio global de simulación para que esta persona nos demuestre si tiene o no tiene esos conocimientos, si tiene o no tiene esas destrezas, si tiene o no tiene esas actitudes que debería tener y si es o no es la persona con los valores que necesitamos. ¿Sí? Entonces yo tengo que adaptar todos los elementos del perfil que se adecúen a la empresa y luego armar un proceso de selección basado en eso. ¿Sí? El proceso previo a esto es importantísimo. Determinar el perfil de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Luego, cuando ya lo tengo, debo tener bien claro cómo lo voy a evaluar. Y bueno, pues ya teniendo esto, recién empiezo el proceso de reclutar gente. ¿Qué es reclutar gente? Conseguir talentos para encontrar a los mejores candidatos que puedan ingresar a este proceso y obviamente yo pueda contratar a los mejores. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Establecer cómo voy a traer gente para empezar este proceso. Ya cuando ingresan a este proceso, obviamente voy a hacer la prueba, voy a tener una matriz de calificaciones y voy a tener resultados. Y esto a largo plazo me va a dar grandes resultados para mis vendedores, ¿sí? Aquí la mejor recomendación, apóyese en expertos para desarrollar una estructura de remuneración variable de estos vendedores. Es importante, bueno, para todos los procesos es importante que usted tenga gente técnica, pero cuando usted quiere contratar a vendedores, obligatoriamente deben tener una remuneración variable. Una remuneración que tengan incentivos monetarios y no monetarios, además de los incentivos emocionales, ¿no? Es importante. Entonces, el primer paso para yo tener una estructura comercial bien hecha es, primero, definir cuáles van a ser los parámetros globales de mi equipo comercial. Y entonces ahí tengo que hacer un perfil que tenía conocimientos, destrezas, habilidades y valores. Además de eso, debo determinar cómo voy a atraer a esa gente, cómo voy a evaluar a esa gente y por último, cómo le voy a pagar a esa gente, ¿no es cierto? Salarios variables. Luego, la segunda parte o el segundo secreto para tener equipos de ventas de primer nivel es capacitar a los vendedores de la misma manera. A todos los que lleguen, yo siempre les voy a estar capacitando. ¿Y cómo debería capacitarles a mi equipo comercial? Bueno, pues es fácil. Debo armar un programita comercial. Entonces, lo primero que debo saber hacer en este proceso de estructurar al equipo comercial en capacitación es el sistema de ventas que voy a utilizar, ¿no es cierto? Pero este sistema está basado en algunos otros elementos que son primeros, ¿no? Entonces, primerito, cuando yo voy a capacitar a mis vendedores, yo debo tomar en cuenta quién es mi buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? Es la persona que me compra, es mi comprador. ¿Cómo es este buyer persona? ¿Qué características tiene? La semana anterior vimos ya algo de este buyer persona, vimos algunas características que suele tener este buyer persona y en otros programas ya hemos hablado de este buyer persona. Incluso en algún momento les entregamos una matriz sobre el buyer persona. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu comprador? Y eso debes tenerlo muy claro. Cuando yo tengo muy claro quién es mi comprador, dejo de estar tratando de apuntar a quien sea para que me compre, porque tengo muy claro hacia quién va dirigido mi producto, ¿sí? Hacia quién va dirigido mi servicio.
Eso es lo más importante en un proceso de ventas. Entonces, lo primero, debo estructurar mi buyer persona y obviamente debo capacitar a mis vendedores con este buyer persona. Lo segundo, importantísimo, el recorrido del comprador. Entonces, esto del recorrido del comprador es algo bien interesante porque traza el camino que toma el comprador antes de hacer una compra, antes de comprar el producto que nosotros le vamos a vender o el servicio que nosotros le vamos a vender. Por ejemplo, si una persona, vamos a suponer un chico, está en edad de ingresar a la universidad, ¿sí? No es que apenas se gradúa decide, ahorita voy a estudiar en tal universidad y tal carrera. No, es un proceso previo, donde sus papás ya estuvieron analizando varias cosas, capacidad, tipo de carrera, qué cosas le gustaría que estudie, en qué cosas tiene mayor afinidad él. Se empezó a buscar estos elementos mucho antes. Este es el recorrido del comprador. Obviamente tiene que entenderse ahí los tres tipos de compradores, ¿no es cierto? En este recorrido del comprador, yo debo entender quién es mi cliente. En el caso de la universidad, ahí tenemos que el cliente en teoría es el que paga, pero en teoría también es el que recibe el servicio. Y ahí no necesariamente es el mismo, ¿no? Porque a veces paga el padre, la madre, los papás, otras veces se pagan ellos mismos cuando están trabajando y estudian en la noche, por ejemplo, y otras veces paga una tercera persona, ¿no? Entonces hay que tener bien claro que hay un cliente que es el que paga, otro cliente que podría ser el que recibe el servicio, no necesariamente es el mismo, y un cliente que se llama el que te lleva hacia ese servicio, es decir, el que te influencia en esa compra. Entonces yo debo tener muy claro este recorrido del comprador para saber cómo le van a influenciar y cómo puedo yo llegar a esta persona que le va a influenciar de muy buena manera. Ahí está clarísimo el recorrido del comprador. Ahora hay que armar un recorrido del comprador en nuestro negocio. ¿Cómo armamos este recorrido del comprador? ¿Sí? Bueno, este es un estudio técnico que hay que hacerlo. Esto lo hace marketing, ¿sí? Y lo debe hacer muy bien, pero marketing debe sentarse con toda la organización para analizarlo. Obviamente, en una microempresa, en una pequeña empresa, no tenemos todos esos departamentos, pero lo que sí podríamos tener es una asesoría externa. Realmente no son caras. Bueno, hay de todos los precios, ¿no? Pero una técnica bien hecha no necesariamente tiene que ser cara y realmente me va a dar este camino muy claro, muy estructurado de cómo hace el comprador, qué nomás hace previo a la compra de mi servicio o de mi producto. Cuando ya tengo trazado este camino, yo obviamente les voy a enseñar a mis vendedores este camino. ¿Para qué? Para que sepan qué deben hacer en cada parte del camino de compra, ¿sí? Y bueno, pues después viene el proceso de ventas como tal. Este proceso de ventas es fundamental porque yo debo capacitarle al vendedor para que haga las cosas bien hechas. Antiguamente había una fórmula que se le enseñaba a los vendedores y el mejor vendedor era aquel que podía crear necesidades para que le compren. Eso en la actualidad es una estafa, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo debo enseñarle a mi vendedor a que sea un asesor, ¿sí? Actualmente incluso se les llama asesores comerciales, pero debe ser en toda la extensión de la palabra. Cuando sabes cuál es el camino de tu comprador, lo que deberías hacer es ir por cada puesto de este camino del comprador y poderle asesorar en ese camino de distintas maneras. Una asesoría técnica va a permitir que al final del camino la gente diga, oye, este señor me ayudó, a él le voy a preguntar o a él le voy a comprar. Entonces es importantísimo que el vendedor pase de nivel y se convierta en un asesor empresarial, en un asesor personal, en un asesor de nuestro buyer persona. Luego de esto tenemos la última parte que es la matriz de calificación de quién es nuestro buyer persona en ese momento, ¿sí? Ya sabemos quién es nuestro buyer persona. En realidad los buyer personas pueden ser varios, pueden ser 3, 5, 7. Va a depender mucho de nuestro producto, va a depender mucho de algunas cosas. Pero otra cosa que es importante que sepamos es la matriz de calificación de un
cliente. Un cliente nuestro, este buyer persona, primero yo debo analizar si tiene presupuesto. Es decir, ¿puede comprarnos o no puede comprarnos? Yo puedo tener un buyer persona muy claro, muy estructurado, pero no tiene el presupuesto para comprarme, deja de entrar en mi lista en ese momento, ¿sí? Y ahí yo tengo que preguntarme si va a tener el presupuesto a corto, mediano o largo plazo. Segundo, es una persona que puede decidir, toma las decisiones él solo o no las toma, o no tiene capacidad de decisión. Y ahí viene el problema. Si no tiene capacidad de decisión, ya no es la persona a la que yo tengo que tratar de venderle ese momento, ¿sí? Ah, no, lo que pasa es que yo decido todo con mi esposa o mi esposa es la que decide, ya es la esposa la que pasa a ser, aun cuando este sea nuestro buyer persona, la que pasa a tomar la decisión final. Luego viene la necesidad y la posibilidad. Son gente que tiene la necesidad, son gente que tiene la posibilidad relacionada con temas de tiempo, con temas de espacio. Tienen la necesidad y la posibilidad. Ojo, ya les dije, presupuesto era lo primero, ¿no? No es posibilidades económicas, es posibilidades, por ejemplo, de espacio. Vamos a suponer, una persona quiere comprarse, yo tengo mi buyer persona que tiene tantos ingresos, tiene tales categorías, bueno, son varios requisitos. Ya tengo mi buyer persona. Este buyer persona tiene un presupuesto para comprarme una piscina de estas inflables, una piscina chiquita de casa. Sí, lo tiene. Puede decidir, sí. ¿Tiene la necesidad? Sí. Tiene la posibilidad, vive en un departamento donde no tiene patio, no lo puede hacer. Y entonces ahí se acabó esta matriz. Me va a generar el resultado final de que esta persona no podría comprarme. No pierdo mucho el tiempo. Debo tener muy claro, mi asesor debe tenerlo muy claro, mi asesor comercial. Y por último, el último tema, el tema final importante que debes saber es cómo funciona la matriz de comisiones o el sueldo variable. ¿Cómo funciona exactamente ese sueldo variable? ¿Qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? Porque acuérdese que la variable en comisiones nunca va a ser fija, nunca va a ser, o no siempre va a ser de la misma manera. Hoy vamos a darles comisiones por traer nuevos clientes, por ejemplo. Pero resulta que en un año que estamos muy bien con la clientela, lo que quiero es mantener esa clientela. Entonces yo debo manejar las comisiones de acuerdo a la necesidad organizacional y el momento organizacional. No siempre es de la misma manera, entonces esta es una variable, por algo lo es, ¿no? Entonces yo debo tener muy clara esa matriz para poderle dar a mis vendedores. Y bueno, pues obviamente otro elemento fundamental que deben saber aparte de estas cosas es el producto. Un vendedor debe dominar el producto que va a vender, ¿sí? Por eso antiguamente se les capacitaba para vendedor, para visitador a médico, a vendedores. Después se empezó a capacitarles profundamente a gente que era muy vendedora, a gente que tenía el perfil, y se le empieza a capacitar profundamente. Lo que debe hacer usted es capacitar profundamente sobre su producto o servicio, ¿sí? La gente debe dominar ese tema sobre su producto o servicio. Dominarla, no saberla, dominarla. Y cuando la domina, entonces va a tener mejores resultados porque es capaz realmente de asesorar. Pero más allá, nosotros debemos entender otro elemento macro que hay y que es el dolor de mi cliente. Si bien es cierto, ya tengo mi buyer persona, tengo el recorrido del comprador, hay otro elemento que es importante, lo estaba viendo recientemente, es un concepto bastante nuevo, no tan nuevo en fechas de salida, pero sí en fechas de aplicación, es el job to be done. Es exactamente qué le duele, qué necesita mi cliente. Exactamente. O sea, llegar mucho más allá de lo que el cliente suele decirme o de lo que yo suelo pensar. Y ahí viene un problema, porque el emprendedor suele pensar desde el producto. ¿Sí? Yo tengo un producto que soluciona tales necesidades y no es así. O puede ser, pero no es así el pensamiento que debemos tener. ¿Cómo deberíamos generar nosotros un pensamiento? Nosotros debemos entender cuál es la verdadera necesidad de ese cliente de allá, cuál es la necesidad específica y después nosotros tenemos que tratar de encaminar nuestra posible solución.
A veces nos tocará adaptar el producto, adaptar el servicio, o nos tocará de pronto reestructurar todo nuestro producto y todo nuestro servicio. Pero es importante entenderlo. Por ejemplo, cuando hubo la pandemia, cuando hubo este problema de la cuarentena, todo el mundo tenía un problema de alimentación, ¿sí? Tenía un problema de distintas maneras en alimentación. Sin embargo, ninguno de los locales que venden, por ejemplo, comida, quesos, distintas cosas de esas, ninguno de los supermercados o los micromercados hizo proceso de entrega a domicilio bien estructurado, porque no tenían capacidad de reacción. Muchos de ellos se vieron abocados a que la gente llegaba en cualquier cantidad, llegaban y llegaban, entonces no tengo que esforzarme para hacer ese servicio. Sin embargo, estábamos exponiendo a nuestra gente, a nuestros trabajadores, a nuestro producto, a nuestra marca, estábamos exponiéndoles a que de pronto se contagien. Entonces yo tengo que aprender a manejar eso de mejor manera. ¿Cuánta más gente pude haber llegado si yo entregaba el servicio a domicilio? Muchos restaurantes tampoco tuvieron la capacidad de reacción. Por ejemplo, hay una pizzería que todavía está en proceso agónico, pero todavía está viva. Esta pizzería, cuando la gente quería comprar pizza, le preguntaron y decía, no, lo que pasa es que nosotros atendemos desde las 2 de la tarde y como al principio solo se podía trabajar hasta las 2 de la tarde, entonces no había servicio de pizzas. ¿Y quién le ha dicho a usted que la pizza se come solo en la tarde? Yo podría adaptar una especie de pizza para hacer algo, qué sé yo, al mediodía, no necesariamente a la hora que mi criterio me dice que debo tenerlo. Entonces yo debo entender mucho la necesidad real de mi comprador, de mi buyer persona. ¿Sí? ¿Cuál es el dolor? ¿Por qué me compra? Cuando yo entiendo el por qué me compra, yo puedo hacer adaptaciones reales de mi negocio para poderle servir de mejor manera. Entonces es fundamental entender esta parte de aquí, hacia dónde está o dónde está el dolor de mi cliente. Cuando yo lo tengo muy, muy claro, el dolor de mi cliente, entonces ahí sí yo puedo hacer las adaptaciones, puedo hacer las ofertas, puedo hacer los cambios necesarios. Entonces, a entender primerito el dolor de mi cliente. No, lo que pasa es que yo soy un experto en el tema, yo ya les conozco, sé lo que quieren. No necesariamente, por eso es importante entender al buyer persona. Acuérdese, separe a los buyer persona. Un buyer persona no es un hombre o mujer que tenga de 17 a 75 años. No puede ser así. Yo debo tenerlo estructurado inclusive por generaciones, porque una generación es muy diferente a la otra. Habrá generaciones a las que les guste recibir información por redes sociales, por ejemplo por Facebook. Otra no quiere por Facebook, quiere otra red social. Otras quieren por WhatsApp, otras quieren de distinta manera recibir la información. Yo debo tener muy claro cómo es la persona y luego de entenderle a esa persona, yo tengo que darle el servicio de calidad. Y ahí me sirve el segundo elemento en esta capacitación, que era el recorrido del comprador. ¿Cómo es este recorrido? Cuando yo lo tengo claro, entonces yo lo puedo solucionar de distintas maneras. Si a mi cliente le afecta movilizarse por algún motivo, pero yo tengo las redes sociales, yo puedo aportar desde la red social para que él no tenga que moverse. Y así se van dando varios elementos que son importantes para que yo tenga un resultado de primer nivel. Sí, obviamente el proceso de ventas, vuelvo a repetirles, tiene que basarse ahora en asesorar, no en vender, no en crear necesidades. La idea es que a la gente no le gusta que le vendan, pero a la gente le encanta comprar. ¿Sí? A nadie le gusta que le vendan, pero a todo el mundo le gusta comprar. Entonces, ¿yo qué es lo que debo hacer? Asesorar. Cuando yo le asesoro a la gente, estoy teniendo confianza de esa gente. Entonces, la gente cuando logra generar confianza, es a la primera persona a la que se le va a preguntar sobre ese producto. Vamos a poner un ejemplo muy práctico sobre esto. Si yo quisiera comprarme un carro, ¿sí? Bueno, pues yo les voy a preguntar a mi familia, seguramente, ¿qué tanto
poder de decisión van a tener ellos? No mucho, porque no saben manejar, porque no saben de motores, porque no saben de esas cosas. Probablemente van a analizar sobre el tipo de modelo, ¿sí? Que quieren que se vea bonito, sobre los asientos, sobre el tapizado, sobre el color del carro, cosas por el estilo. Pero si hay alguien que en el proceso de la venta, en el camino, en el recorrido mío como comprador, se da cuenta que yo quiero comprar el carro y me empieza a asesorar en el proceso, obviamente yo le voy a preguntar en este modelo, por ejemplo un campero, por ejemplo un 4x4, ¿cuál es el mejor? Y él me va a dar una asesoría. Ahora los carros chinos están teniendo muchísima asesoría en ese sentido para mejorar su nivel de marca. No es que estén en primer lugar ahora en la mente del consumidor, pero si siguen haciendo eso, probablemente lo estén. Y así van a mejorar la estructura comercial. Entonces, cuando yo asesoro a mi cliente, tengo mejores resultados. Recuerde eso. El tercer elemento o el tercer paso, el primero es reestructurar lo que voy a contratar y contratar la gente adecuada, ¿no es cierto? El segundo es capacitarle a esa gente, ¿sí? El tercero es el seguimiento correcto que yo voy a hacer a mis vendedores. ¿Cómo voy yo a asesorarles a mis vendedores? Si mis vendedores van a estar asesorados de buena manera o no. ¿Y qué quiere decir esto de asesorarles a mis vendedores? El concepto de un gerente de ventas ya no es el mismo que era antes. Antes el gerente de ventas era aquel que disponía las cosas y después los resultados tenían que darse. Ahora no. Ahora es el que hace el proceso de seguimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace el seguimiento a los vendedores? Lo hace de manera individual, unitaria. Yo le veo a cada vendedor y veo de qué pata cojea, veo cuál es su problema, veo cuáles son sus mayores fortalezas, veo cada una de las posibilidades que tiene mi vendedor de mejorar. Y yo armo un plan específico solamente para este vendedor. Solo un plan para él, para nadie más, ¿sí? No es que este plan nos va a servir para todos los vendedores, no, nos sirve solamente para él porque él está fallando, por ejemplo, en el cierre de la venta. No sabe cerrar, entonces a él le voy a enseñar a cerrar, a él le voy a acompañar en el proceso del cierre de la venta, a él le voy a ayudar con distintas fórmulas de cierre de ventas, por ejemplo, con el embudo de ventas, por ejemplo, con el proceso de escucha activa en la venta, distintas cosas para cerrar la venta. Y ahí yo ya le tengo a mi vendedor más expedito en esa parte en la que le estaba fallando. Pero obviamente un entrenador, un nuevo gerente, un nuevo management, lo que va a hacer el manager es coger también las habilidades de este vendedor, las cosas muy positivas de él y también fortalecerlas. Es decir, que sea muy fuerte en lo que ya es fuerte y que sus debilidades vayan variando hacia fortalezas. Con eso yo voy a tener un vendedor de primer nivel. Esto lo hago con cada uno de mis vendedores. Vamos a suponer que yo tengo 4 vendedores. Los 4 no tienen los mismos problemas. Los 4 no tienen las mismas fortalezas y los 4 no tienen las mismas debilidades. Entonces, basado en mi necesidad como empresa, yo voy a darles fortalecimiento a cada una de estas debilidades o fortalezas de mis vendedores, ¿sí? Entonces ahí está el líder comercial que necesito. Mi líder comercial debe saber hacer un seguimiento de la gente, debe dominar el proceso comercial también, ¿sí? Es decir, debe saber hacer una llamada en frío, debe saber hacer una llamada a una base de datos, debe saber qué es un lead, por ejemplo, cuando las empresas ya son un poco más grandes o cuando son empresas que se dedican a conseguir información de los clientes por redes sociales. Un lead es la persona que probablemente nos va a comprar, ¿sí? Un lead de calidad es alguien que tiene muchas probabilidades de comprarnos. Entonces, este señor no es que nos dio un like, sino que es una persona que está interesada en comprarnos nuestro producto. Yo tengo que hacer un buen seguimiento de esto. ¿Cómo hago el seguimiento? Eso debe saberlo el jefe comercial o el supervisor comercial. Debe saberlo bien,
para que así les pueda enseñar a sus vendedores. Mira, yo veo que no estás haciendo un correcto seguimiento a tu vendedor en el camino de compra, ¿sí? Este camino de compra, aquí está el primer paso. Mira, aquí estás fallando tú. ¿Por qué? Porque no sabes hacer esto o aquello. Y ahí es donde se le tiene que dar el soporte gerencial para que nuestro vendedor salga adelante, ¿sí? Este supervisor, este gerente, tiene que ser un guía que entiende a cada uno de mis vendedores, los diagnostica individualmente, los cura en sus problemas y genera clientes, además de esto, ¿no? Además de ayudarles a los vendedores, además es alguien que puede generar clientes para que los vendedores hagan su trabajo. En realidad, este proceso de generar clientes tiene mucho que ver con marketing, pero en las micro e incluso en varias pequeñas empresas no tenemos el de marketing. Bueno, pues podemos asesorarnos desde afuera, pero si no tenemos eso, podemos encargarle a este supervisor o a este jefe para que genere los clientes de primer nivel para que mis vendedores en cambio hagan su trabajo final. Ahí está la primera parte, o ahí está la estructura comercial eh, bien desarrollada, ¿no? La última parte que se necesita para tener ya un equipo comercial que venda bien, que venda a largo plazo, que venda a corto plazo, que venda a mediano plazo y que nos dé los resultados que estamos buscando. La última parte se llama automatización, ¿sí? La automatización es un proceso bastante complejo. Ahora hay muchísimas cosas que las podemos utilizar en este proceso de automatización. Ahora hay inteligencia artificial, hay distintas herramientas que podemos utilizar y las podemos aprovechar, pero para eso necesitamos siempre tener a alguien que nos asesore empresarialmente, ¿sí? Nosotros no podemos tener un supervisor de ventas que a alguien se le ocurrió que puede contratarle al primo, porque el primo está desempleado. Lo que tiene que hacer, en vez de contratarle al primo que está desempleado, es contratar a alguien técnico que sí le vaya a dar solución a los problemas. Y cuando nos dan solución a los problemas, después, bueno, vamos a tener más oportunidades de generarle trabajo al primo que está desempleado. Entonces hagamos las cosas de una manera técnica bien estructuradita para que tengamos resultados. Ahora, veamos en resumen qué es o cuáles fueron los pasos que debíamos seguir, ¿no? El primer paso que debíamos seguir tiene que ver con la estructuración del departamento comercial y que tiene que ver con el perfil del vendedor que vamos a contratar. Y esto tenía que ver con conocimientos, destrezas, actitudes y valores que hacen que alguien sea bueno en su puesto de trabajo, ¿sí? Luego de eso yo tengo que ver cómo voy a hacer el reclutamiento de la gente para poder seleccionar. Después, cuando ya tengo toda la gente, ¿cuál es el proceso de selección que voy a hacer para contratar a este vendedor? Y luego de eso, cuando yo ya establecí estos procesos de reclutamiento, este proceso en el que le voy a evaluar cómo lo voy a hacer, ahí yo ya tengo que hacer la aplicación de estos elementos para contratar a la gente, ¿sí? Después de tener la estructura comercial, yo debo tener una estructura de capacitación a mi gente, a mis vendedores. La capacitación tiene que ver con varios elementos. Uno es importantísimo saber que yo debo aportarles en la motivación a mis vendedores todos los días, ¿no? Ahora, ¿qué elementos yo debía capacitarles? ¿Quién es mi buyer persona? ¿Cuál es el recorrido del comprador? El proceso de las ventas y la matriz de calificación sobre el proceso de decisión inicial, ¿sí? Yo tengo que ver 4 pasos fundamentales de ahí. Obviamente, aparte de eso, aparecen otras cosas, ¿no? Como la matriz de comisiones, como la motivación diaria, algunos elementos que son importantes y que no puedo descuidarlos. Luego, realice un correcto proceso de seguimiento de los vendedores mediante el supervisor. El supervisor es alguien que tiene que saber diagnosticar los problemas de mis vendedores y tiene que curarlos, ¿no? Haciendo un parangón, obviamente, ¿no?
Y además de eso, mi jefe de ventas o mi supervisor es alguien que tiene que generar clientes para que los vendedores puedan hacer su trabajo, ¿sí? Yo debo saber como gerente comercial generar clientes para que mis vendedores puedan cerrar su trabajo. Y la última parte tenía que ver con la automatización del proceso comercial, ¿sí? Lo más que pueda. Oiga, pero no puedo automatizar todo. Bueno, no es problema, no automatice todo, pero sí desarrolla un proceso lo más uniforme posible, por lo menos procedimientos, lo más uniforme posible. Entonces, yo ya sé que cuando voy a hacer un proceso de selección se tienen que seguir estos pasos, ¿sí? Ahí selecciono mi vendedor adecuado. Yo ya sé que los supervisores de ventas tienen que hacer una estructura de capacitación mensualizada. ¿Qué les van a dar a mis vendedores? Además de la estructura mensualizada que es para todos, tienen que hacer una estructura de capacitación mensualizada individual por cada uno de mis vendedores. ¿Sí? Y eso ya está automatizado. Mira, aquí está el procedimiento, aquí están las hojas, cómo debes hacerlo, lo que debes desarrollar, cómo debes planificarlo, etcétera. ¿Sí? Estos son todos los pasos que se deben seguir para tener un proceso comercial de primer nivel y esto nos va a generar resultados sí o sí. Para finalizar el programa de hoy quiero contarles una pequeña historia, ¿no? Cuando yo era pequeñito, hace muchísimos años atrás, cuando era niño, me fui a un circo. En este circo yo encontré un elefante. Y era increíble porque era un elefante gigantesco, descomunal. Y yo le quedé viendo al elefante y me quedé impresionado. Pasaron unos pocos días de esto y estábamos conversando en la casa, estábamos haciendo algún ejercicio, porque antiguamente se jugaba mucho en la casa en la noche, solíamos reunirnos padres de hijos y conversar y hacer juegos. Y solíamos hacerles preguntas a mis papás y ellos nos decían algunas cosas sobre lo que les preguntábamos. Ese día yo me acuerdo que mi hermana preguntó sobre los animales más fuertes, ¿no? Entonces yo enseguida contesté que el más fuerte de todos era el rey de la selva, el león, el más fuerte de todos. Y mi papá dijo que no era así, que el animal más fuerte de todos era el elefante, que cuando los elefantes se asustan o se enojan, llegan inclusive a botar árboles, que todos se reúnen en manada y empiezan a correr, y cuando corren a toda velocidad nada los detiene, pueden destrozar todo lo que esté a su paso. Entonces me quedé pensando en el elefante que estaba en el circo. Si es un elefante tan grande y tan poderoso como decía mi padre, ¿qué hacía ahí en el circo? Entonces, como yo pasaba para irme a la escuela todos los días por ese sitio, yo me puse a ver qué era lo que le detenía a este elefante. Y me quedé sorprendido porque lo que le detenía era una cadena atada a una estaca. ¿Sí? Pasaron los días y más o menos una semana después el circo se fue. Cuando se fue el circo sacaron la estaca. Y cuando sacaron la estaca vi que era un palo, una madera de 50 centímetros de estatura. No era más, no era muy grande. ¿Cómo podía detener una estaca de 50 centímetros a un elefante? Pregunté a mucha gente cómo lo lograban hacer esto, cómo se daba este proceso, por qué se sucedía esto, por qué un elefante tan poderoso podía detenerse así. Y no logré dar con el resultado. Pasaron los años y un día le pregunté a mi papá sobre el tema y él me dijo que los elefantes cuando son muy pequeños les atan una cadena y les atan la estaca. El problema verdadero del elefante es que lo hace una vez, lo intenta una vez y como siente que le aprieta, siente que le sostiene, ya sabe que solo hasta ahí puede moverse y nunca más lo vuelve a intentar. De ahí en adelante mantiene la misma forma de hacer las cosas. Entonces cada vez que siente que le está atando eso, no hace un esfuerzo más y se queda ahí sostenido el elefante. ¿Sí? ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros normalmente tenemos el mismo problema. Los empresarios, los emprendedores, no queremos hacer cambios importantes porque ya conocemos cómo funciona nuestro negocio.
En el caso comercial ya conocemos que, bueno, traigo un vendedor, él trae algunos clientes, después se va, se lleva a los clientes, traigo otro vendedor, o yo mismo tengo que salir a vender. Yo jamás voy a dejar mi proceso de ventas para que alguien lo haga o para que otra persona lo haga. Sin embargo, tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que intentarlo una vez más. Esto fue Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, el programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa que normalmente se transmite por la 88.9 FM Radio Maestra. Los contactos al WhatsApp son al 099 84 98 85 2, 099 84 98 85 2. Si alguna de las personas requiere un formato para levantar su buyer persona, que es un formato que ya lo habíamos entregado a varios oyentes, a radio oyentes que nos escribieron, por favor escríbanos al 099 84 98 85 2 al WhatsApp y nosotros enseguida les estaremos enviando el formulario nuevamente de este buyer persona para que ustedes puedan hacer sus procesos comerciales de manera más técnica. Conocer a nuestro cliente, a nuestro comprador, es el primer gran paso que yo debo dar para mejorar mis resultados comerciales. Ha sido un verdadero gusto, que tengan una excelente semana.